No sé si usted recuerda, bueno, los que son de la generación de los 90 para atrás, creo que es, y hay pocos de la generación actual, pero el arte de escribir cartas hechas a mano es algo que ya no se ve constantemente. Una carta escrita a mano posee un valor, eso es innegable. Desde la antigüedad fue y aún sigue siendo en algunas partes un medio de comunicación, por así decirlo, que está permitiendo que las personas se mantengan en contacto a largas distancias. Claro está, ahora tenemos la tecnología que hace que la espera que antes se tenía se reduzca. Todo eso ha ido mejorando con los años. Y otra vez, creo que si remontamos esas épocas donde los familiares enviaban cartas, los enamorados enviaban cartas, o sea, había un valor, había un peso, había una capacidad de que nosotros fuimos testigos de cómo una carta que era enviada, una carta que era recibida, le podía cambiar el humor a la gente por el contenido que recibía. Y alguien dijo una vez que las cartas son como paquetes que contienen sorpresas. Y vaya que suelen sorprender. ¿Sabe por qué? Porque por eso es que resulta interesante que en este pasaje la Biblia compare la vida de un creyente con una carta que ha sido escrita para ser conocida y leída. Ahora, ¿en qué sentido lo está diciendo o de qué manera o a qué se refiere más exactamente? Pues eso es lo que queremos estudiar en esta ocasión. Entonces, hermanos, en estos 3 versículos yo quiero que usted note cómo Dios nos muestra el impacto de ser cartas leídas correctamente para el avance del Evangelio. Dios aquí nos está mostrando el impacto de ser cartas leídas correctamente para el avance del Evangelio. Y este impacto lo vamos a ver mediante 3 evidencias. Pero antes de entrar en materia, permítame ponerle en contexto para los que todavía no han podido tal vez estar poniéndose al tanto. Hemos venido terminando el capítulo 2, donde hemos aprendido cómo Pablo ha venido defendiendo su ministerio ante el ataque de falsos maestros que estaban manipulando a los corintios para que cuestionaran, para que desacreditaran si lo que el apóstol estaba haciendo era realmente genuino, era realmente algo de parte de Dios. Y al final del capítulo 2, si usted lee, usted nota cómo a pesar de los detractores, Pablo le agradece una y otra vez a Cristo, quien le permite ese triunfo de que el evangelio siga siendo anunciado, de que el conocimiento del Hijo de Dios que murió, que resucitó y que ascendió sigue siendo proclamado, sigue siendo enseñado. Y es acá donde muy sutilmente, si usted lee el capítulo 2, versículo 17, usted va a ver que Pablo señala que estos impostores, a estos falsos, solo les interesa comerciar con la palabra del Señor. Y no son pocos, sino que dices que son muchos. Entonces, en vista de toda esa presión de parte de los detractores, y yo más bien les voy a llamar impostores en este sermón, Pablo vuelve a dirigirse a los corintios para continuar con un argumento de defensa. Y aquí es donde yo quiero entrar a la primera evidencia del impacto de una carta leída. Primera evidencia, una carta leída no necesita vanagloriarse. Una carta leída no necesita vanagloriarse. Y entiéndase carta leída entre comillas, y ya le voy a explicar por qué. Si usted lee en el capítulo 3, versículo 1, Pablo no está hablando en singular, eso es lo que quiero que note en primer lugar. Pablo está hablando en plural, no está diciendo voy a comenzar yo otra vez a recomendarme a mí mismo, no está diciendo así, él está hablando en plural. ¿Sabe por qué? Porque él tenía en su mente, él tomaba en cuenta a sus colaboradores, a quienes también, de hecho, si él estaba siendo cuestionado junto con su ministerio y su testimonio, eso incluía también el testimonio y el ministerio de sus colaboradores. Por tanto, Pablo está teniendo en cuenta y está incluyéndolos a ellos diciendo,
comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos otra vez. No está pensando en defender su imagen, como ya lo hemos dicho en sermones anteriores. Quiero que note muy bien, Pablo aquí no está pensando en defender su imagen como apóstol, porque, porque sí, y solo quiere salvar su pellejo para quedar bien delante de los hombres y que ahí vean si dudan de mis colaboradores o no, pero de mí no. No, pero Pablo no era así. Él tenía muy presente a quienes le apoyaban en su ministerio. Entonces, vamos despacio. Comenzamos, dice el texto, otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Préstele atención a esa palabra que dice recomendamos o recomendarnos, porque otra traducción dice presentarnos. Para que usted entienda a qué se está refiriendo esta pregunta, qué es lo que trata de dar a entender. En esos tiempos, hermanos, la iglesia primitiva pasaba que los impostores que buscaban desacreditar a Pablo llegaban con cartas de recomendación falsas para aprovecharse de los creyentes y conseguir provisión o alojamiento de formas muy deshonrosas, y cuestionaban el hecho de que Pablo no tuviera esas cartas de recomendación y aún así tenía el ministerio que él tenía. Otra vez, esto era una práctica muy común en la iglesia primitiva. ¿Por qué? La carta de recomendación a mí me servía que cuando yo llegaba a un lugar que no conocía, un amigo en común me recomendaba a un amigo suyo y me mandaba una carta donde me recomendaba que yo era alguien de buen testimonio y de buenas intenciones, que yo no iba a causar ningún desorden. Entonces, el amigo mío venía y me daba la carta a mí, yo tenía que entregar la carta hacia esta persona donde yo buscaba ayuda, alojamiento o algún tipo de interés. Usualmente esto pasaba entre amigos que se postulaban para puestos de trabajo. Entonces, y creo que eso lo puede ver un poco actualizado hoy, cuando le piden referencias personales o le piden referencias laborales, una especie de recomendación para que usted pueda tener ese testimonio de que usted es alguien confiable, de que usted es alguien de buen testimonio, de buenas intenciones. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que los que acusaban a Pablo estaban con falsas cartas de recomendación, manipulando a los corintios y cuestionando el ministerio y el testimonio de Pablo. ¿Cómo es que nosotros aquí venimos, decían estos impostores, y nosotros tenemos el testimonio de algún fulano que probablemente se inventaron, y yo vengo de parte de Pablo, yo vengo de parte de uno de los 12, así que tenés que apoyarme? Pero ya más allá nada, no pasaba absolutamente nada más. Y señalaban que Pablo no tenía absolutamente ninguna carta que presentar para validar su ministerio. Y ahí es donde muchos corintios empezaban realmente a caer en las artimañas de estos impostores y a cuestionar, a desacreditar a Pablo. Y otra vez, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, usted va a ver a Pablo defendiendo su testimonio de muchas maneras, pero es interesante ver cómo él defiende su imagen, pero no se queda él en el centro. Él defiende su imagen apuntando y dirigiendo siempre hacia Cristo, hacia Dios, porque Pablo tenía un currículum completo del cual podía presumir. Era un fariseo, era un doctor en la ley, era celoso, era un perseguidor de la iglesia, era alguien a quien respetaban y a quien temían, y que ahora este prójimo estaba siendo usado por Dios y estaba siendo desacreditado por los gentiles. Era algo que cualquiera pudo haber pensado: defendete bien, tenés cómo hacerlo. ¿No le suena familiar ese discurso? Defendete. Defendete, y vos tenés con qué, si tengo argumentos, no te calles, defendete. Eso es lo que el mundo, o especialmente nuestra cultura salvadoreña, somos mecha corta, somos muy prestos a defender nuestra imagen de formas incorrectas y muy impulsivas. Entonces, ¿qué pasa
cuando Pablo hace esta pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Esta es una pregunta retórica. Es como si Pablo le dijera: Corintios, de verdad, es necesario que vengamos, no que venga, que vengamos, incluyendo a los colaboradores. O sea, Corintios, ¿de verdad creen necesario que vengamos mis colaboradores y yo a presentarnos de nuevo con ustedes por primera vez, como si no nos conocieran ya? Ojo, aquí ya estaba de contexto la primera carta a los Corintios que ya hemos estudiado. O sea, la pregunta es totalmente retórica y evidentemente la respuesta se contesta sola. Es obvia, es un no. Y para rematar, él lanza una segunda pregunta retórica. Está diciendo: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos andan por ahí, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? O sea, la pregunta se contesta, es no. Pablo no tenía necesidad de autorrecomendarse como algunos lo estaban haciendo. De hecho, eso era mal visto. Un falso profeta o un falso apóstol podía viajar de ciudad a ciudad y otra vez decir fácilmente: Pablo me envió, tenés que apoyarme. Y para cuidarse de problemas como este es que a menudo se enviaban estas cartas de recomendación con los cristianos mientras viajaban. De hecho, para citarle algunos ejemplos, Pablo escribiendo cartas de recomendación, y para los que están anotando, Romanos 16 del 1 al 2, Pablo recomienda a la hermana Febe a la iglesia en Roma. En primera los Corintios 16:3, Pablo recomienda a cristianos asignados por las iglesias para llevar la ofrenda recolectada para la iglesia en Jerusalén. Al final de ese mismo capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, Pablo recomienda a Timoteo a que los corintios lo traten bien porque es colaborador de Pablo. Y uno de los más conocidos, creo yo, es que Pablo le escribe una carta de recomendación a su amado hermano Filemón para que reciba a Onésimo. Las cartas de recomendación tenían un gran peso en ese tiempo, para que ustedes vayan entendiendo por dónde Pablo va a ir dirigiendo su defensa otra vez. Otra vez, Pablo no tenía la necesidad de vanagloriarse a sí mismo. Otra vez, era Pablo. Ya sabemos qué hacía Pablo ser Pablo. Era un apóstol de Jesucristo. Lo vio resucitado. Le encomendó la misión de predicar a los gentiles. Fue un gran trago de aflicción para aquellos que estaban siendo perseguidos por Pablo. Póngase a pensar, el apóstol, el fariseo celoso, cuyo nombre era Saulo en ese momento, que perseguía a los cristianos, los mataba. O sea, era alguien que de verdad daba miedo por el celo que él tenía, y bajo ese nombre, bajo ese celo, él mataba a los creyentes, y que de la noche a la mañana, después de un proceso donde él queda ciego y se encuentra con Jesús, él ahora dice: señores, yo vengo comisionado por Jesucristo mismo y me ha encomendado la misión de predicar lo que ustedes andan predicando, pero a los gentiles. O sea, imagínense el choque que eso causó. Evidentemente muchos no le creyeron a la primera. Eso es el instinto del ser humano, ser desconfiado. Pero otra vez, aquí falta agregar a la ecuación a Cristo, porque si él estaba dando testimonio y su testimonio estaba fructificando y él comenzaba a hacer prodigios, señales, a confirmar toda la revelación del evangelio de Jesucristo, evidentemente esto estaba causando más de un choque, no solo porque Pablo era Pablo, sino que la gente se está convirtiendo a Jesús, están naciendo de nuevo. Entonces, si de algo estoy seguro yo, hermanos, es que Pablo tenía de qué vanagloriarse, pero él no lo hace. Él no tiene esa necesidad. Él no se presenta como alguien capaz solo para limpiar su imagen delante de los hombres. Él toma otro enfoque, aún teniendo cualidades que eran dignas de ser presumidas. Pablo tenía muy claro hacia dónde quería apuntar, por tanto, sus colaboradores también estaban tomando ese ejemplo. Los corintios también sabían quién era Pablo.
Ya hubo una carta anterior y temas que ya se trataron, y Pablo definitivamente no era un extraño para los corintios. Pero es que suena muy irónica la pregunta. O sea, ¿en serio creen que es necesario que yo me presente con ustedes otra vez como si no nos hubiéramos conocido antes ya, junto con mis colaboradores? No. ¿Creen que necesitamos cartas de recomendación, así como andan algunos ahí pidiéndolas para ustedes y de parte de ustedes cuando ya hay un historial entre nosotros? Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 1. El punto acá con estas preguntas no es que Pablo se presumiera a sí mismo de nuevo, sino que los corintios comenzaran a evaluar correctamente los argumentos que los impostores presentaban y pesar por el otro lado el testimonio de Pablo y sus colaboradores en el ministerio. Durante 7 capítulos, otra vez en 2 Corintios, usted va a ver a un Pablo defendiendo su ministerio, pero préstele atención a cómo hasta ahorita lo viene haciendo. Él no busca ponerse en el foco principal. Él procura apuntar a Cristo. Y eso es una gran muestra de una humildad que ha ido triunfando sobre el orgullo pecaminoso. Segunda evidencia de este impacto, una carta leída conoce su propósito. Ya vimos que una carta leída no necesita vanagloriarse. Evidencia número 2, una carta leída conoce su propósito. Versículo 2. Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Aquí hay una gran especificación en el versículo 2. Ustedes son nuestra carta. La palabra carta en el griego es epistolei, que de ahí viene la palabra epístola. ¿Qué es una epístola? Es una carta, es un escrito. Y está diciendo, ustedes son nuestra carta de recomendación o de presentación. Y quiero que dirija su atención a estas 3 palabras que vienen a continuación en el versículo 2. Escrita, conocida y leída. Porque lo primero que usted va a observar es que Pablo no necesitaba llevar cartas físicas de recomendación en su equipaje que necesitaba entregar para verificar que su testimonio y su ministerio eran auténticos. Ese título lo traslada a las mismas vidas de los creyentes en Corinto. Los mismos creyentes eran la prueba de recomendación de que tanto el testimonio como el ministerio de Pablo eran completamente auténticos, genuinos y dignos de confianza. Pero mire que sigue diciendo. Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones. Esto aquí nos está revelando un gran afecto que Pablo tenía por los corintios. Los llevaba presentes en su corazón, los llevaba presentes en sus oraciones, no solo en él, sino en sus colaboradores. Y fíjese bien, él sigue hablando en plural. Él no está diciendo, ustedes son nuestra carta, ustedes son mi carta. Pablo no está diciendo, esa carta escrita en mi corazón. Está diciendo en nuestros. Porque también está defendiendo el testimonio y el ministerio de sus colaboradores. Y si de algo los corintios no podían quejarse, hermanos, era del amor que Pablo les mostró. No solo se preocupó por ellos, no solo se preocupó por su conducta, no solo se preocupó por sus vidas, los animaba a orar, él oraba por ellos, él les escribía a ellos, él los visitaba a ellos, él los exhortaba a ellos, él los confrontaba. Y otra traducción aquí dice, para escrita en nuestros corazones, dice grabada en nuestros corazones. Présteme atención, porque era una costumbre en los tiempos antiguos la idea de grabar algo en el corazón o escribir algo en el corazón. ¿Qué significaba esta frase? No solamente para comunicar afecto, sino algo que representaba un impacto profundo en el corazón.
Y si usted ve al profeta Jeremías, por ejemplo, él expresó la misma idea. Váyase conmigo a Jeremías 31:31, uno de los textos más preciosos que habla de Dios prometiendo un nuevo pacto para con su pueblo. Jeremías 31:31. Jeremías 31:31 dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley, ojo, dentro de ellos, y mire, y sobre sus corazones, y la escribiré, sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este mismo texto es citado luego en Hebreos 8:10 para referirse a Cristo como el mediador de este nuevo pacto, este que logró que la ley, los escritos, el contenido de la revelación del Señor ya no quedara grabada en piedra, sino en los corazones de carne. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero lo que quiero que entienda, y regrese a Corintios, es este lenguaje de algo que está escrito en el corazón, algo que está grabado, algo que está inscrito en el corazón. Esto no solamente está diciendo es que yo los quiero mucho, Corintios. Ustedes son las cartas. Yo no necesito cartas de recomendación física. Ustedes son mis cartas porque los quiero mucho. Sí, pero eso suena muy superficial y Pablo no se limita a eso. No solo está diciendo eso. Está diciendo, señores, y ni siquiera está hablando solo de él, nuestros. Ustedes son nuestra carta de recomendación escrita en nuestros corazones. Los llevamos en cuenta. Y miren las siguientes palabras en el versículo 2 del capítulo 3 de 2 Corintios. Conocida y leída por todos los hombres. En estas dos palabras también hay algo interesante. Conocidas, la palabra conocidas da la idea de algo o de alguien cuya existencia no pasa desapercibido. Y leído, y esto es lo que me llamó la atención, cuando dice leída, no solo se refiere a una lectura habitual, sino que la traducción más cruda está hablando de una lectura en voz alta. Era una costumbre en ese tiempo leer en voz alta, ya sea estando en privado leyendo la ley o en las sinagogas, en actos públicos se leía la palabra en voz alta. El punto es que la vida y el testimonio de los corintios que ahora nacían de nuevo no pasaba desapercibidos para la cultura que los rodeaba. Todos estos ojos ahora estaban puestos sobre ellos. Sus vidas estaban expuestas de forma pública, como una lectura en voz alta no pasa desapercibido. Si todos aquí guardamos silencio y alguno de ustedes lee en voz alta, no va a pasar desapercibido. Es la figura que Pablo está ocupando de una carta leída, conocida, expuesta, visible ahora. Sus vidas estaban expuestas de forma pública por la causa de Cristo. Ojo, es posible, hermanos, ser cartas leídas, pero no por la causa de Cristo. Es muy posible no pasar desapercibido por las razones incorrectas. Es como si las almas de los corintios gritaran por las calles, miren lo que Jesucristo ha hecho conmigo.
Cuando tú naciste de nuevo, hermano, cuando tú te arrepentiste, cuando Jesucristo se convirtió en tu Salvador, pero también en tu Señor, automáticamente tu alma, tu vida, tu testimonio, en teoría, y debe de ser así, está gritando esto cada vez que se expone. Miren lo que Jesucristo ha hecho conmigo, con mi vida. Y otra vez, pareciera que el centro del foco somos nosotros, pero ¿a quién es el primer fulano al que nombramos? ¿Quién es el primer nombre al que nombramos? Perdón. Jesucristo. Miren lo que Él ha hecho en mí. Yo paso a segundo plano y ese es un diseño perfecto, porque yo fácilmente puedo alterar el orden. Dios ha sido bueno conmigo, hermanos. Él me ha dado un carro, Él me ha dado una casa, Él me ha dado esto, Él me ha dado lo otro. Y yo he aprendido muchas cosas a depender del Señor. Y yo le agradezco al Señor y yo. ¿Se da cuenta cómo al querer parecer piadosos podemos quitarle la gloria al Señor? Podemos vanagloriarnos nosotros. Miren lo que Jesucristo ha hecho conmigo. Ese era el lema interno de los corintios después de entender que eran cartas leídas. Date cuenta hacia quién apunta eso. Y me encanta cómo el pastor R.C. Sproul lo dijo bien en una ocasión, que el testimonio de un creyente no es un sustituto del evangelio. ¿Sabe cuál es el problema en nuestras iglesias actuales? Invitan a fulanos famosos, conocidos o con un testimonio bien cruel. Hay muchos testimonios crueles, difíciles, de película, pero los invitan a ponerse a un púlpito en una iglesia para contar su testimonio, creyendo que su testimonio es el evangelio, creyendo que el testimonio va a sustituir el evangelio. Por el testimonio de alguien nadie se ha salvado, hermanos. Y quiero que me entienda bien. Por el testimonio, o sea, el que murió en la cruz no fue el que está contando el testimonio. Claro, yo puedo llorar por un testimonio donde Dios ha tenido misericordia tras un testimonio cruel y difícil a través de una persona, pero afirmar que yo fui salvo por eso directamente no es correcto. El único testimonio que a mí me puede hacer capaz de pasar de muerte a vida es el testimonio de la palabra del Señor, presentándome a mí como pecador, necesitado de un Salvador, arrepentido hacia Jesucristo. Ese es el testimonio que a mí me salva. Pero estamos centrando tanto al hombre, al querer ser atractivo el evangelio, y ahí es donde está el error. Sigo con la idea de R.C. Sproul. El testimonio no es un sustituto del evangelio, pero sí es un precioso adorno que debe apuntar hacia este evangelio. Y ahí la cosa cambia. Otra vez, miren lo que Jesucristo ha hecho conmigo. Yo era esto, ahora soy esto. Antes estas eran mis metas, ahora voy para esto. ¿Se da cuenta cómo cambia la manera cuando la perspectiva correcta se da? ¿Ustedes creen que los impostores tenían en cuenta y valoraban todas estas cosas en los corintios? No. Y ahí esa es una muy buena pregunta retórica, de hecho. Los corintios tenían que conocer que su nuevo nacimiento en Cristo tenía un propósito ahora. Ser un testimonio genuino de la obra del evangelio en sus vidas. Tenían que tener presentes que sus vidas iban a estar en tela de juicio ante un mundo que los estaba observando. Eso no ha cambiado. Entonces, hermanos, una carta leída conoce su propósito. Tiene sentido que los corintios entendieran: ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Versículo 3. Siendo manifiesto que son carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Tercera evidencia.
Una carta leída depende continuamente de su autor. Una carta leída depende continuamente de su autor. Si usted lee de nuevo el versículo 3, pareciera que Pablo, en representación de sus colaboradores y junto con ellos, se llevaran al crédito de ser los autores de estas cartas leídas. Pero de nuevo, Pablo sabe hacia dónde, o más bien hacia quién estaba apuntando. Siendo manifiesto también se traduce como siendo evidente. Se nota, pues, en otras palabras, se nota que ustedes, o es evidente que ustedes son cartas de Cristo. Pareciera que entonces se está contradiciendo, porque en el versículo anterior dice ustedes son nuestras cartas, pero ahora en el versículo 3 está diciendo son cartas de Cristo. ¿Hay una contradicción? No. Lo que Pablo está queriendo decir cuando dice siendo manifiesto, siendo evidente que ustedes son cartas de Cristo redactadas por nosotros. La Reina Valera lo traduce redactada como expedida. Y la idea del griego es ministrada o servida, una carta servida. Para los que estuvimos acá el día jueves, y le hago el pequeño comercial, vénganse los jueves, hermano. De verdad que se pone muy precioso el tiempo donde estamos aprendiendo los jueves. Cierro paréntesis de comercial. Nuestro hermano René compartía, para darnos un buen golpe de humildad, que a la hora de nosotros ejercer un servicio hacia nuestros hermanos, si analizamos bien el sentido de un servidor, el puesto, el nivel de un mayordomo al que se nos ha llamado, es ese, un mesero. Ese es el nivel. Y yo les ponía el ejemplo a unos hermanos en el discipulado. Imagínense al dueño del Hotel Hilton, una cadena de hotel muy prestigiosa. Y el dueño de este hotel quiere hacer propaganda, quiere hacerle entender a la gente que su hotel es muy bueno, su hotel es buenísimo. Lo más sensato es que él tiene a un departamento de gente de saco, de corbata, publicistas, diseñadores, gente de mercadeo que va a mandar a decirle a la gente, a diferentes medios, vengan a este hotel, vengan a este hotel. Pero ¿qué pasaría si el dueño de este hotel manda a sus meseros? Que vengan los meseros y digan, vengan, este hotel es buenísimo. Está diciendo la misma verdad, pero choca el hecho de que sea alguien de rango inferior quien esté anunciando algo tan precioso. Es exactamente lo que somos en Cristo a la hora de servir. Somos mayordomos enviados por el dueño de los cielos a anunciar que el reino al que pertenecemos está a las puertas, que mientras haya vida, hay arrepentimiento, hay misericordia en Cristo. Y esto choca porque el mesero, el mayordomo, el que está anunciando esto, al momento de hacerlo no solo pesan sus palabras, debe pesar su testimonio. Y en su testimonio él está haciendo una carta leída, expuesta a la mira de los ojos del mundo. Y muchos se creen campeones, triunfantes, de gloria en gloria, cuando realmente no conocen de qué están hablando. Cuando Pablo está diciendo, ustedes son carta de Cristo, redactada, expedida, servida por nosotros. Pablo llama la atención a los corintios a que sean conscientes de que por la gracia de Dios pueden evidenciar su relación con Él. Dios estaba obrando en sus vidas y hasta les hizo saber que pertenecen a Cristo. Pablo no es el autor de estas cartas de recomendación leídas, es Cristo. Pablo no está diciendo, Corintios, yo hice de ustedes los cristianos que ahora son. No es eso lo que Pablo está diciendo desde el versículo 2. Él está en el versículo 3 complementando lo que dice en el versículo 2. Él está diciendo, Dios me usó a mí y a mis colaboradores, veas el nosotros ahí otra vez, para hacer de ustedes los cristianos que ahora son. La carta de recomendación de Pablo fue escrita con una pluma. Esa pluma fue
el mismo Pablo y sus colaboradores. Fueron el instrumento en la vida de las personas a las que sirvieron. Movámonos un poquito hacia atrás. Miren la primera carta a los Corintios. Los 16 capítulos llenos de temas polémicos, temas difíciles, temas que hoy son delicados para la cultura que nos rodea. Todo lo torcido, lo contaminado, lo terco que había en la iglesia de los Corintios se iba transformando. ¿Usted cree que era por mera obra humana o, como decimos en el buen salvadoreño, por la mera labia de Pablo? Porque eso hasta un falso lo pudo haber logrado. Solamente el testimonio y el respaldo de Dios, la obra de Dios en los creyentes pudo haber logrado que los corintios comenzaran a verse transformados. Claro, habían ovejas que todavía estaban resentidas, que todavía estaban tercas, habían ovejas que todavía no querían hacer caso, pero en este punto Pablo ya nos está dando por sentado que esta obra estaba siendo observada por el mundo de afuera y que había un avance desde la primera carta hasta hoy. Sí, es verdad, Pablo tuvo momentos difíciles donde lo entristecieron, donde él no fue defendido como él esperaba, pero Dios siempre estuvo sosteniéndolo, respaldándolo, aunque en el momento más difícil la gente se lo comiera vivo, lo criticara, cuestionara quién era él, quién era su ministerio. ¿Quién era Cristo mismo? Y esto es lo que a mí me llama la atención. Son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Pablo está diciendo aquí como que en lugar de tinta, el Espíritu Santo es esta tinta espiritual, si lo vemos de esa manera, que permea nuestra vida como cartas. Nos habla de una dependencia continua que debemos anhelar. El contenido que el Espíritu Santo continuamente está escribiendo debe evidenciarse cada vez más en los creyentes. Esa era la mentalidad que los creyentes corintios tenían que tener. Ellos eran un testimonio vivo del Señor y por consiguiente una carta viviente. Cristo es el autor, no es Pablo, sino que Cristo fue quien fundó la iglesia. Pablo le atribuye toda la gloria a Cristo y él mismo se considera un siervo suyo. No escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, una clara alusión a los 10 mandamientos. Así como aquella ley fue escrita en tablas de piedra, ahora ya no es así. Ahora el Espíritu Santo está escribiendo el contenido, la revelación, la palabra del Señor en tablas de corazones humanos. Era bastante claro lo que los corintios tenían que entender. A la luz de eso, hermano, entonces quiero darle algunos principios prácticos que este texto nos está dejando. Primero, si una carta leída no necesita vanagloriarse, como vimos en el primer punto, entonces urge, así, urge que usted y yo examinemos con más detalle qué tanto estamos menguando nuestro orgullo. ¿Qué tanto estamos trabajando intencionalmente en que el carácter de Cristo se note más como nosotros? Incluso la manera en la que nos presentamos como personas nacidas de nuevo. Porque así, yo soy cristiano, pero ¿de qué manera lo estás haciendo? ¿Para vanagloriarte a ti o para apuntar a Cristo? Al igual que los corintios, también nosotros somos cartas leídas, somos parte del cuerpo. Lo mismo que se les presentó a los corintios es lo mismo que Dios nos trae a la mente a nosotros. Por tanto, una carta leída no necesita vanagloriarse. Otra vez,
El discurso debe ser: miren lo que Jesucristo ha hecho conmigo. Él es el que logró esto, no yo. Yo antes era de esta manera y ahora soy de esta manera. Al mundo le puede parecer ilógico, tonto, difícil de creer que nosotros teníamos ciertos privilegios mientras teníamos una vida de pecado, pero ahora en Cristo la pérdida en este punto representa una ganancia para nosotros. Si una carta leída conoce su propósito, es necesario evaluar cómo nos conducimos a donde el Señor nos ha puesto. Hay una gran verdad, hermanos y hermanas, y al mismo tiempo una advertencia que, al igual que los corintios, ahora nosotros tenemos que tomar en cuenta. Somos cartas abiertas de Cristo mismo y por ende el honor de Cristo mismo está en cierto sentido en nuestras manos. O sea que el honor de Cristo depende de mi testimonio en cierto sentido, sí. Cristo no necesita que lo defendamos. Él es completo en sí mismo. Pero si analizamos todo el plan divino y la idea es que la iglesia sea un referente que refleje la gloria de Dios en el mundo para que el evangelio tenga un alcance y la gran comisión se vaya cumpliendo, es necesario que estas cartas vivientes sean cartas correctas, y Dios ha puesto a cada uno de ustedes en el lugar donde están para un propósito. Son cartas leídas en su hogar, son cartas leídas en su trabajo, son cartas leídas en sus emprendimientos, son cartas leídas con sus amigos, son cartas leídas en sus relaciones, son cartas leídas en el bus, son cartas leídas en el tráfico. Son cartas leídas cuando hay desacuerdos y su impaciencia quiere aflorar. Recuerde esto. El honor de Cristo está en sus manos en ese sentido. Y es triste, y no me va a dejar mentir, escuchar por tantos años una vida que presumió ser una carta viviente para vergüenza del Evangelio. Que Dios nos libre de ser una de esas cartas. Ore por no ser de ese tipo de cartas. La gente juzga la calidad de la comida de un restaurante por el testimonio de quienes han comido ahí. La gente juzga la calidad de un médico por el testimonio de sus pacientes. Por lo tanto, la gente va a juzgar qué tan auténtico es el Evangelio por el testimonio de quienes lo han experimentado. El mundo nos está observando, hermanos, hermanas. Debemos inevitablemente ser distintos de los demás, y no como algo jactancioso, sino apuntando a Cristo siempre, con humildad. Cuando salimos al mundo, tenemos, como dice un teólogo, la aterradora responsabilidad de ser cartas abiertas de recomendación de Jesucristo y de su iglesia. ¿Por qué aterradora? Porque corremos el riesgo de que si descuidamos nuestro testimonio como cartas abiertas, no solo estamos llevándonos nuestra imagen de colada, sino más peligroso y más preocupante aún, estamos avergonzando el testimonio del Evangelio, desacreditando la iglesia de Cristo. Por eso es tan importante examinarnos todos los días, hermanos. Una tarea muy básica que yo le puedo poner para evidenciarle al mundo, algo bien práctico, algo sencillo, algo de escuela bíblica para los niños chiquitos. ¿Sabe una práctica que se está perdiendo?
y que a veces nos olvidamos nosotros, el simple acto de orar antes de los alimentos. Muchos aquí trabajan, se exponen a los compañeros y les da pena orar. Te lo pongo de esta manera, hermano y hermana. Fuera de este contexto, hay otras cartas leídas afuera, con otro tipo de contenido, con otros autores, cuyo mensaje es aberrante, vergonzoso, antibíblico, y estas cartas van ahí presumiéndose con orgullo. Mírenme, este es mi estilo de vida, este es mi contexto, este es mi contenido y estoy orgulloso de ser así. Soy una carta leída y estoy orgulloso. Soy una carta viviente por todas las razones incorrectas y estoy orgulloso de ir en contra de la Biblia, de burlarme de la iglesia, de burlarme del evangelio de hoy, de cómo entre ellos están comiendo, de cómo entre ellos no pueden ser constantes, de cómo ellos se avergüenzan. Y a nosotros nos da pena orar para comer. ¿Qué mensaje le estamos dejando a las futuras generaciones al mostrarnos como este tipo de cartas semileídas? ¿Sabes cuál es otra excusa que la gente pone? Mantenerse al margen. Yo quiero ser una carta viviente, sí, señor, amén. Pero yo tengo una imagen que cuidar en mi trabajo, yo tengo un testimonio yo tengo una imagen delante de mis amigos, delante de mi familia, yo tengo una imagen que guardar y mejor, pues sí, para evitar roces. Tampoco lo estoy mandando a pelear irrazonablemente, no lo estoy mandando a eso, sino que el hecho de que usted tenga presente y que su familia, su gente alrededor sepa que usted es una carta leída por ser cristiano, tiene que notarse, tiene que exhibirlo con orgullo. ¿Cómo es posible que los incrédulos, homosexuales, mentirosos, drogadictos, etcétera, etcétera, pueden presumir ese tipo de cosas si usted no puede presumir el evangelio? Podemos presumir nuestros gustos musicales, pero no el evangelio. Podemos presumir el gusto de ropa, de series, películas, todo lo que nos guste, pero no podemos presumir el evangelio. ¿Te das cuenta por qué el cristianismo está fracasando hoy? Las cartas leídas quieren ser cartas semileídas, cartas ocultas, cartas escondidas, cartas que quieren permanecer tibio. Y hay de los que están tibios, dice Apocalipsis. Si tú pretendes estar en medio, no hay punto medio. El Señor te va a vomitar de tu boca, de su boca. El Señor no tolera al punto medio. O sos o no sos. Esto conlleva un gran peso, hermanos, y con esto voy terminando. Somos cartas leídas, no necesitamos vanagloriarnos. Nos apuntamos a Cristo. Conocemos nuestro propósito, entendemos quién es nuestro autor, entendemos para qué somos cartas leídas y el propósito del por qué Dios nos ha puesto donde nos ha puesto. Es por ello que como cartas leídas necesitamos con urgencia depender todos los días de nuestro autor. Comience a orar para que el Espíritu Santo le haga más consciente y le dé el valor para hacer una correcta carta que pueda ser leída para la gloria del Evangelio y para el avance de este, no para vergüenza del Evangelio. No deje de dar gracias a Dios porque todo esto no pudiera ser posible si Cristo no hubiera descendido. Si Cristo no hubiera muerto, resucitado y ascendido y dejarnos al Consolador, esto no fuera posible. Imagínense qué precioso es que ahora tengamos este contenido, no solo impreso en papel y pasta, sino en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hermano, ¿cómo crees tú que le hace la gente al otro lado del mundo que se está muriendo por esta palabra? Esto está prohibido en muchas partes del mundo. ¿Cómo crees que la gente hace? A veces disfrazan pastas de libros, pero cuando queman todos los libros, ¿qué te queda? Lo que hay aquí, lo que hay aquí. ¿Cómo es posible que me puedes recitar diálogos, canciones, películas, anécdotas y no te puedas memorizar un simple versículo?
No podés meditarlo, no podés estudiar un simple libro. Te dormís meditando en la palabra de Dios, pero en los 31 de diciembre sos capaz de depelarte. No podés madrugar para orar, pero si tenés una salida a la playa, podés madrugar desde las 3 de la mañana. Necesitamos un cristianismo activo. Necesitamos volver a hacer cartas leídas, no cartas semileídas, no cartas ocultas. Somos cartas vivientes de Cristo. Entonces, ore, hermano, necesitamos este valor. Denle gracias a Dios porque Cristo hizo posible esto. Qué triste fuera si esto no lo conociéramos para nada. En su trabajo, estudios, familia, amigos, relaciones, incluso en su soledad, hermano. Y puede parecer contradictorio. Somos cartas leídas al mundo, sí. Pero ¿quién más que nadie nos conoce sino nuestro Dios cuando estamos solos? ¿Qué haces en tus momentos de soledad, hermanos? ¿Qué haces en tus momentos de soledad, hermana? ¿En qué piensas? ¿Qué practicas? ¿Qué hablas? ¿Qué escuchas? ¿Tu soledad refleja el valor de una carta de Cristo viviente? Piénsalo. Dele gracias a Dios por Cristo, hermano, porque gracias a su Espíritu Santo podemos tener esta comprensión. Si usted está pegando esos suspiros que hasta aquí estoy escuchando, imagínese qué pasaría si no entendiéramos nada de esto. Fuera peor. Seríamos otro tipo de cartas leídas. Y así como le dije al inicio, como las cartas de antes aportaban un valor, cuánto más nosotros como cartas vivientes tenemos el valor del Espíritu de Cristo, escribiendo con su tinta el contenido de nuestras almas para que hasta el día que nos muramos, apuntemos a nuestro Salvador. Siempre, siempre. Entonces, hermanos, hermanas, les recuerdo una vez más, una carta leída no necesita vanagloriarse. Una carta leída una carta leída conoce su propósito y depende continuamente de su autor. Cuando conocemos el impacto que la palabra de Dios nos da de que estas cartas leídas hagan que avance el evangelio, entonces entendemos que todo lo que hagamos, no solo dentro de la iglesia, sino afuera de ella, tiene un impacto. Y concluyo con esto, hermanos. Si bien es cierto, el contexto de este pasaje está hablando de estas cartas leídas, vistas por el mundo, tampoco niegan la realidad de que somos cartas leídas dentro de la iglesia también. Ore por su hermano alrededor, ore por su hermana alrededor. Muchos conocen sus trasfondos, muchos conocen sus luchas, muchos conocen las cartas de otros en este lugar. Deberíamos de orar unos por otros por ello. Ser más conscientes del impacto para que el Evangelio de Cristo siga avanzando. Entonces, hermanos, somos cartas leídas. Tenemos la aterradora pero preciosa responsabilidad de ser cartas vivientes de Cristo para gloria del Evangelio y no para vergüenza de él. Así que sigamos adelante con esto, hermanos, creciendo en la fe, madurando para la gloria del Señor y para la edificación del cuerpo. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar.
Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.